El trabajo es una necesidad humana, social y económica. En el mundo moderno, es un fenómeno complejo que abarca muy diferentes actividades, oficios y profesiones por las cuales toda sociedad crece y evoluciona. De la disponibilidad o escasez de empleos y de las circunstancias que se realizan, dependen las relaciones entre los grupos y entre los individuos, la calidad de vida de la población y la construcción misma de la paz social. El trabajo, la generación y disminución de empleos y las condiciones laborales de nuestro país es un tema que nos afecta a todos, en especial al sector juvenil, que busca y espera incorporarse a la llamada vida productiva. Del viejo trabajo al trabajo de las y los jóvenes tiene como objetivo central tocar algunos temas de la vida laboral de estos mismos y de los retos que implica la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de trabajo en empleos flexibles que se encuentran en cualquier espacio y esfera, interconectados a distancia, y profesionistas más autónomos, sin oficinas glamurosas ni trajes de corbata obligatoria. El asunto es crucial porque, en muchos sentidos, las maneras de vivir, comunicarse y trabajar a finales del siglo XX han cambiado de forma radical y seguirá cambiando irremediablemente porque apenas estamos al principio de la transformación tecnológica, que tiene que ver con una innovación integral, educativa, cultural, económica y política. Estamos pues en medio de una transición, entre un antes de atraso y dominación que aún subsiste, y un ahora pujante y tecnológico, pero atorado en la incertidumbre y la contradicción, sin suficiente cantidad y calidad de trabajos y de empleos. Bueno, desde prácticamente finales de los años 70 tenemos un proceso de descomposición de la escena laboral, ¿no? Esto viene en gran medida impulsado con las políticas neoliberales que se imponen a partir de 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid, y eso ha llevado a una contención salarial en primer lugar, pero también en la pérdida en términos reales de los derechos que habían adquirido el conjunto de los trabajadores, de tal forma que hacia principios del siglo XXI lo que observamos es un proceso de degradación de las condiciones laborales en el conjunto de los trabajadores en este país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que no existen ninguna dinámica ni ninguna política que intente poner en el centro de la discusión el debate sobre el trabajo y los nuevos trabajos, y me parece que estamos metidos en una circunstancia muy delicada para los trabajadores, dado que no hay nuevas perspectivas y no hay políticas que atiendan el sector laboral. El problema que tenemos desde hace 30 años es que el mercado laboral no crece lo suficiente como para absorber a los jóvenes que intentan incorporarse a él cada año, que se calcula es entre 1.200.000 jóvenes al año que se buscan incorporar. Esto significa que tenemos, por una parte, un rezago, por otra, una incapacidad de desarrollar los mercados de trabajo, porque habría que decir que son varios tipos de mercado, ¿no? En función de los requerimientos del país. Y entonces tenemos una mano de obra desocupada o subocupada, ¿no? Que tiene como característica principal
que es una de las más educadas, más escolarizadas que ha tenido nuestro país. Con lo cual, no solamente desaprovechamos esa fuerza de trabajo joven, sino también estamos deteniendo el crecimiento y el desarrollo del país. A consecuencia de todo lo anterior, los mercados de trabajo, tipos y métodos de trabajo y las herramientas para trabajar se modifican y replantean constantemente. A la par, nuevos requisitos y capacidades surgen para obtener empleo, nuevos puestos de trabajo aparecen y otros se cancelan. Antes, las fábricas eran el eje donde se causaba mucho el mercado de trabajo, y ahora lo que proliferan son las oficinas, las empresas de servicios y los comercios o servicios de tiendas en las ciudades, y un creciente servicio de comercialización a distancia, vía telefónica o por internet, donde se mercantiliza todo, desde productos hasta creencias. El reino de la mercadotecnia actúa en su apogeo, y mientras tanto, una legislación laboral que perjudica a los trabajadores disfrazada de reforma moderna. Todo se ha dejado a presentar el país como una fuente de mano de obra barata para los consorcios internacionales, y ese es el gran atractivo que tenemos para la inversión extranjera directa, de tal forma que la política más bien camina en el sentido contrario. La reforma laboral que se efectuó hacia finales del año 2012 en el gobierno todavía de Felipe Calderón apuntó hacia estos procesos, desregular más el mercado de trabajo, dejar las remuneraciones salariales y las propias condiciones de trabajo en manos de las empresas, que son las que contratan a los trabajadores. Las condiciones laborales actuales tienen una crisis y son ineficientes, son indignantes, porque esto es porque a partir de la reforma laboral que se aprobó en el 2012, ahí en esa reforma laboral perjudicaron mucho a la clase trabajadora juvenil y bueno, todas las distintas clases de trabajadores, es decir, mujeres, adultos mayores, los jóvenes y las futuras generaciones que vienen, ¿no? En el mundo no existe desarrollo posible sin educación ni trabajo. Esta idea es obvia, pero la descuidamos bastante. Como sea, la educación ha sido y sigue siendo importante para acceder a mercados de trabajo, para obtener mejores puestos y para crecer profesionalmente. Bueno, la educación sigue siendo relevante para la parte laboral de los jóvenes. Quizá cada vez menos de lo que fue en épocas anteriores, porque, digamos, antes la educación era un bien escaso. A partir de que se masifica la educación básica, que llegamos a tener la secundaria como obligatoria y ahora ya la preparatoria, esos niveles obviamente van incrementando la escolaridad de la fuerza de trabajo, pero también van haciendo menos importante la educación para generar, digamos, accesos a mayores niveles de ocupación y mejor pagados y más estables, etcétera. Hay un problema de desarticulación entre los intereses y las necesidades de los jóvenes respecto de lo que están encontrando en la escuela. Creo que tenemos un desajuste nuevamente entre el sistema educativo y el mercado laboral. Por ejemplo, y pensando específicamente en el nivel superior, se hace difícil por la propia estructura de los programas y de cómo está organizada la formación en las universidades, poder cumplir con la doble condición de estudiar y trabajar. De hecho, incluso en las familias es, mientras se pueda, que mi hijo no trabaje, que se dedique solo a estudiar. ¿Qué es esto? Que terminamos, tenemos nuestro diploma y no sabemos qué hacer
cuando salimos a la calle. Sí es cierto que se ha incrementado y esa podría ser una característica adicional de cuáles son las tendencias en el mercado de trabajo en los jóvenes, es que los jóvenes trabajen y estudian. Y sí, es un dilema que no se ha logrado resolver. Bueno, en México más de una tercera parte de los jóvenes estudian, más de una tercera parte de esos jóvenes trabajan y pues cerca de un 20% de los jóvenes realizan las dos actividades en conjunto. Entonces sí es muy importante el que también analizar las condiciones del esquema global para ver que México aún así está teniendo desarrollo y está aumentando las plazas que tienen los jóvenes, ya que es una situación muy importante ahorita que debemos desarrollar con la parte del bono demográfico que vamos a tener. Actualmente en el país son 38.2 millones de jóvenes, más del 30% de la población, y esta tendencia va a seguir creciendo hasta el 2020, que es cuando va a ser el momento que haya más jóvenes en este país y la población económicamente activa va a ser mayor a la económicamente no activa. Entonces, sí es un punto muy importante que hay que dejar en claro y que se está teniendo un desarrollo favorable. Por el momento, entonces, México es un país primordialmente de jóvenes. Como consecuencia del crecimiento de la población mexicana, crece también, paulatinamente, el número de escolares, crece la población infantil y crece la matrícula de estudiantes universitarios, pero sin poder satisfacer la demanda de jóvenes que quieren estudiar una carrera. Tuvimos un crecimiento muy importante en materia de escolarización de la población, pero al lado no hubo una política de empleo adecuada que, digamos, le diera seguimiento a ese crecimiento en la población, ese crecimiento escolar en la población. Y esto es un importante desfase entre lo que produce la escuela y lo que recibe el mercado de trabajo. Por otro lado, es qué van a hacer cuando egresen, y un problema adicional que agregaría es la diferencia de cómo son vistas desde las empresas la formación que reciben los estudiantes según la institución de la que provienen. Puede, por un lado, evaluarse en términos de con qué conocimientos llegan a través de un test y demás, pero a veces ni siquiera es por ese tipo de evaluaciones, sino por concepciones que hay respecto de qué tal o cuál escuela es mejor. Si vienes de una de las que son de las peores, si ya es difícil ingresar al mercado de trabajo, venir de una de estas puede ser aún más dificultoso. Lo cierto es que la educación superior sigue siendo, digamos, como la frontera. Los jóvenes que acceden al mercado de trabajo desde la educación superior tienen mayores oportunidades que los que no acceden. Y entonces tenemos, por así decir, dos grupos, ¿no? Uno donde todavía la educación sigue siendo relevante y además también diversa. No es lo mismo estudiar en la UNAM que estudiar en una universidad patito o estudiar en una universidad privada, ¿no? Marca también es el origen. Hay un sello institucional que imprime a las trayectorias de los jóvenes. Y esto para bien y para mal, ¿no? A veces estudiar en la UNAM es un buen sello. Yo diría que en lo general ahora es un buen sello para los egresados. Pero es un sello diferente a los que egresan en una educación privada, a una universidad privada. Y en ese sentido, bueno, marca la institución educativa a los egresados y a los que no acceden a este nivel sí tienen, digamos, muchas complicaciones para incorporarse a ocupaciones adecuadas. Yo creo que un asunto central es cómo los mismos empresarios, los mismos empleadores se hacen cargo de este proceso, ¿no? Porque generalmente se le acusa mucho a la escuela de que el problema la tiene la escuela y no vemos que muchos de estos problemas los genera el mercado de trabajo, es decir, lo que hace las deficiencias y digamos, las restricciones que tiene un mercado de trabajo que quiere
al empleado, el mejor empleado, ¿no? Al empleado ideal sin contribuir en ese crecimiento y en esa formación. Entonces yo creo que por ahí podríamos hacer un esfuerzo. El mundo gira y cambia cada día, pero en nuestra época hay una transición radical de la manera en que vivimos en sociedad, a causa del asombroso avance de las tecnologías, de la información y la comunicación. Todo cambia, todo está en proceso de cambio, comenzando con la comunicación de la información que repercute en la sociedad, la educación, la ciencia, el arte, la cultura, el comercio, el ocio y las relaciones humanas. Cambia nuestra manera de pensar y proceder, de aprender y trabajar, tanto que cada vez más trabajar es aprender con la tecnología. De modo peculiar, las TICs impactan en la naturaleza del trabajo, la producción de bienes de servicios y las posibilidades de crecimiento económico, y por tanto de la generación de empleos. Creo que el sector que tiende a dinamizar y que ha tendido a dinamizar la economía a nivel general y con ello el mercado de trabajo es esencialmente el sector de los servicios y es esencialmente el sector ligado a las nuevas tecnologías de la comunicación. En ese sentido, se han abierto nuevos espacios laborales y esto nos ha complicado el escenario laboral porque por un lado tenemos actividades muy tradicionales como las que están ligadas al sector agrícola o algunos sectores de la industria, estoy hablando de las industrias más tradicionales, y tenemos en el mismo sector a trabajos ligados a estas nuevas tecnologías. Entonces no podemos pensar que una legislación va a ocuparse lo mismo para la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la industria tradicional, a los sectores que trabajan en la industria de punta o en la industria de las telecomunicaciones, donde estas nuevas tecnologías son determinantes. Me parece que nos ha complicado más el escenario y que desde el ámbito académico y político no hemos encontrado aún la forma para ubicar la diversidad de trabajos y la diversidad de capacidades que requieren los futuros trabajadores. En ese sentido, creo que las nuevas tecnologías de la comunicación tienen una mejoría en términos de que se abren nuevos espacios laborales que permiten desarrollar nuevas habilidades y conocimientos a los trabajadores, pero por otro lado también se sitúan en los sectores más desprotegidos en tanto que no hay regulación, en tanto que no hay una conceptualización de cómo se ocupan y cómo intervienen estas. En otro sentido, también la tecnología ha ayudado a generar otro tipo de, digamos, de mejores niveles de productividad, ha hecho desaparecer en algunos casos hasta ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, las secretarias cada vez son menos necesarias, ¿no? Pues que uno contesta los emails, el teléfono celular, etcétera, etcétera. Y entonces ha afectado a un montón de ocupaciones donde la tecnología ha sustituido, y esto algún colega decía que se podría llamar esto la productividad enemiga, porque entre más eficientes sean los trabajos mediante la tecnología, menos gente necesitan. Algunos, como un sociólogo reconocido, Castel, diría que no, que la tecnología no destruye trabajo, solamente los transforma. Pero la realidad es que sí se ha modificado, y yo creo que sobre todo en países como el nuestro, donde el acceso a las tecnologías todavía está muy segregado, es muy desigual, no todos tenemos las posibilidades de llegar a las últimas tecnologías. Obviamente el trabajo de muchos jóvenes tiene que ver con
se vuelven menos necesarios en ese sentido. Por lo tanto, la tecnología yo diría que no es buena ni mala. Tiene que ver con las aplicaciones, con las formas de uso y con los dispositivos que se hacen alrededor de ellos para mejorar o para empeorar las condiciones de trabajo. Hay una visión optimista respecto del uso de las tecnologías como emancipadoras, como el espacio en que permitirán desarrollar la creatividad de los jóvenes, laboral y aplicado al trabajo, pero es para un sector de jóvenes y no es para todos. Y estamos hablando también de jóvenes predominantemente urbanos, ¿no? En el campo la realidad laboral de los jóvenes es completamente diferente. En efecto, existen en nuestra sociedad una extensa fascinación por las tecnologías digitales que predominan en las grandes ciudades, y hay una fiebre por la adquisición y uso de cada nueva aparición de equipos, de aplicaciones y programas por parte de las generaciones más jóvenes. Pero hay poco análisis y reflexión sobre las repercusiones y consecuencias que están teniendo y que podrán tener en el futuro laboral de esos mismos jóvenes. Creo que es una obligación repensar la relación que tienen estos jóvenes con estas nuevas características, jóvenes que están vinculados a tecnologías que los padres y los abuelos nunca tuvieron, incluso las generaciones más cercanas, estoy hablando la de finales de los 90, y los nuevos espacios laborales que se les están brindando. Me parece que podríamos entrar en una condición muy errónea como sociedad de tener sectores muy adelantados tecnológicamente con una vinculación en lo social muy pobremente regulada. Creo que esto es una asignatura que debemos voltear a ver, que tenemos que voltear a ver la centralidad del trabajo que finalmente nos permite reproducirnos como personas, reproducir a nuestras familias, reproducirnos como sociedad. Si no regresamos la vista a estos espacios que nos articulan con la producción y nos articulan con la sociedad, podemos caer en consecuencias muy graves. Efectivamente tenemos un problema, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, para que los jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo y luego de acceder permanecer en él. Los problemas de empleo son muchos, no solo el desempleo, sino también en qué condiciones luego los jóvenes son empleados. Que no son problemas exclusivos de los jóvenes, en que por lo menos en México también lo tenemos para los adultos, para la población económicamente activa en general, pero en los jóvenes se ven profundizados. Entonces, sí adquiere características particulares y en relación con los adultos, en general los jóvenes son empleados con salarios más bajos, en peores condiciones de trabajo, sus contratos son inestables, no porque en los adultos no haya problemas, sino de que en el caso de los jóvenes son aún peores. Y no solo en México, sino también en los otros países no se ha encontrado la solución de cómo salir a este problema. Bueno, en general, todos los sectores de trabajadores se han visto desprotegidos en los últimos 30 años. En los jóvenes es en donde más repercute este proceso de desprotección. En primer lugar, porque son sectores que vienen sin trayectoria laboral. En segundo lugar, porque los espacios laborales que se abren son espacios laborales completamente desregulados, es decir, donde no hay ningún tipo de inspección federal y donde la única alternativa para que los jóvenes sean contratados, jóvenes sin experiencia en la mayoría de los casos, es que tengan menores condiciones de trabajo, que tengan menor remuneración, que tengan menor tiempo libre y que las condiciones sean más favorables para el contratante. Es decir, que no tienen las condiciones adecuadas de seguridad social, de ingresos, de protección, de estabilidad, y que cada vez se expande hasta tener ahora un mercado informal que algunos calculan alrededor del 60% del país. Y esto es precisamente lo que tiene un efecto en la población juvenil, porque los mercados de trabajo que estaban antes abiertos a una serie de posibilidades y de capacitaciones, ahora el mercado informal pues lo que menos requiere es capacitación. Tenemos año con año miles de jóvenes que egresan de las instituciones de educación superior
y los cuales no encuentran ocupaciones para los cuales fueron formados. Aquellos trabajos que les permitan desempeñarse y adquirir conocimientos que les permitan tener una escala progresiva y que eso se vea reflejado en términos de remuneraciones. Los que egresamos de escuelas públicas muchas veces se nos dificulta poder llegar a determinados puestos, sobre todo en puestos altos dentro de empresas o incluso en el sector público, porque no tenemos contactos, porque mis papás o mi familia no tienen amigos en esos espacios que me puedan contactar. Entonces, tiene eso que ver con que las redes sociales entre personas, no las de internet, en mercados de trabajo como el mexicano son muy importantes para poder acceder a esos puestos de trabajo. La única alternativa para que los jóvenes sean contratados, jóvenes sin experiencia en la mayoría de los casos, es que tengan menores condiciones de trabajo, que tengan menor remuneración, que tengan menor tiempo libre y que las condiciones sean más favorables para el contratante, es decir, para el empleador. En ese sentido, los jóvenes tienen una lógica de inserción al mercado laboral en condiciones mucho más desventajosas que las que tenían las generaciones anteriores. Y en el caso de la falta de experiencia, es un problema que en sí que no es nuevo, que creo que lo vivimos todos cuando vamos a empezar a trabajar. ¿Qué hacemos? Acabamos de salir de la escuela en el nivel que sea y nos piden 3, 5 años de experiencia. Cuando estamos bien jovencitos y cuando estamos más grandes ya se nos pasó, para cuando tenemos la experiencia ya se nos pasó la edad de la que estaban pidiendo para ingresar a trabajar. Me parece que los estudiantes universitarios, los estudiantes que van a ser futuros asalariados o los que van a acudir a una empresa para conseguir un trabajo, pues sí es necesario tener ya una visión más amplia y a lo mejor formar cooperativas, a lo mejor formar una empresa y no replicar este modelo de asalariado, ¿no? Esa es como una alternativa que puede existir y que por lo regular al joven le da ese temor de emprender y que no funcione o que no tienen los conocimientos necesarios. Entonces me parece que hay una solución para estas condiciones laborales que son muy indignantes. Para mejorar la empleabilidad tendría que quizá hacerse un desarrollo de la educación mucho menos rígido como el que tenemos. Sabemos y lo experimentamos también que la experiencia en campo, lo llamaríamos, es decir, el trabajo hace que los alumnos tengan un mejor entendimiento de lo que sucede en la realidad y eso les genera mayores posibilidades de reflexionar sobre esa realidad. Entonces yo digo que uno de los elementos que habría que pensar y repensar es cómo hacemos menos rígidas nuestros sistemas escolares y cómo hacemos que los jóvenes vayan y vengan, digamos, a la vida, ¿no? A la vida de fuera, que tengan una experiencia vital y que la escuela sirva para reflexionar sobre esa experiencia vital y para apoyar las deficiencias que se encuentran en esa salida al mundo fuera de la escuela.
parece que se ha dado mucho peso a este asunto de generación de habilidades y esto tiene que ver que se ha olvidado una habilidad central, que es la posibilidad de trabajar en conjunto con otros. El trabajo en equipo, el trabajo colectivo es un elemento que nuestra educación ha perdido en muchos sentidos. Y se ha centrado mucho en el desarrollo individual. En la nueva visión laboral, se habla de organizaciones que aprenden con el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas, en un aprendizaje compartido para la solución conjunto de problemas y trabajo en red de constante colaboración. Esto lleva necesariamente a replantear el saber hacer y los perfiles de muchos oficios, profesiones y carreras, porque no todas están preparadas adecuadamente a las exigencias actuales y a las que vendrán. ¿Realmente saben los jóvenes, aún teniendo acceso a una computadora, a un teléfono y a Wi-Fi, en dónde buscar, cómo presentarse? Porque ya la manera de escribir el currículum, si es cargándolo en una página de internet, no es exactamente lo mismo que cuando se escribía por escrito, donde había en papel, ¿no? El que lo entregaba uno en papel, con las maneras, buscando expresarse de la manera que uno quisiera y no tanto en campos específicos que las agencias de colocación o las empresas están imprimiendo. Eso como de base, y creo que es una dificultad que están imprimiendo las TIC para poder utilizarlas. Tendríamos que hacer un proceso de educación en esa tecnología. Porque si bien el acceso ahora a la información es prácticamente total, ¿no? Si uno quiere indagar cualquier cosa, es cuestión de buscarlo, googlearlo y encontrarlo. Pero cada vez se tiene menos criterios para saber si esa información es veraz, si esa información es la pertinente, si es relevante, ¿no? Y en general lo que vemos es que muchos de estos accesos a las tecnologías de Internet carecen de muchos criterios para valorarlas. Entonces nos podemos creer cosas que no suceden o podemos confiar en páginas que no tienen mayor credibilidad. Y esto en lo laboral es también relevante. Por desgracia, lo que más abunda ahora son ofertas de empleo que usan TICs, pero de una manera, digamos, muy elemental y retrógrada. Los jóvenes en buena medida se apropian de estas herramientas para desarrollar, para llevar a cabo su trabajo. No solo los jóvenes, sino también las empresas que los emplean. Y en ese sentido no es lo mismo el uso que se le puede dar a las tecnologías de la información y la comunicación, como en un call center donde el joven simplemente será un operador, tendrá un protocolo a seguir y sus tiempos, sus movimientos estarán determinados, así como cuando hablábamos del taylorismo y veíamos tiempos modernos. Bueno, es una versión avanzada de estas tecnologías. Yo creo que la tecnología ha modificado las formas de trabajar para bien y para mal. Para mal, con este surgimiento de estos llamados call centers o telemarketing, que digamos son unas nuevas formas de explotación y de casi esclavitud de los muchachos y muchachas, porque están sentados, marcados por tiempos bien definidos para contestar, para resolver, para hacer llamadas, ¿no? Que hacen que el desgaste sea terrible. Es como las nuevas formas de las líneas productivas de las fábricas, ¿no? Que los mantenían a los obreros a un ritmo siempre desgastante. Ahora estas son nuevas formas de trabajo. Esta mezcla negativa de viejas prácticas laborales apoyadas en una nueva tecnología no es muy alentadora para millones de mujeres y hombres jóvenes que buscan y necesitan empleo, pero no deja de haber otras opciones de trabajo, con un sentido más social. Una de ellas,
poco conocida y explorada para los jóvenes es el cooperativismo o la sociedad cooperativa, que es una asociación laboral con carácter más gremial, basada en la colaboración profesional de mutuo beneficio y con control democrático de sus operaciones. Actualmente yo no trabajo en una empresa o en gobierno, ¿no? Estoy trabajando por mi cuenta propia, elaborando proyectos. Actualmente, el que es en el 2015, a partir del mes de febrero, elaboramos un proyecto que se llama Jóvenes por el Cooperativismo. ¿Por qué lo empezamos a realizar? Porque empezamos a ver que el cooperativismo es un movimiento donde puedes emprender, ¿no? Y no solamente para ganar dinero, tener ganancias, sino es una cuestión social y humana, ¿no? Entonces es una combinación donde puede el ser humano ser feliz, tener una vida digna, un salario digno, pero a la vez puedes dar un servicio, puedes realizar un producto, y esto se conjunta a que puedes ayudar tanto al medio ambiente, ¿no? A generar, a que se impulse el movimiento cooperativista y bueno, que la juventud se pueda ya insertar en el movimiento cooperativista. El proyecto Jóvenes por el Cooperativismo es un proyecto que se va a llevar a cabo a través de una plataforma en la web. Este proyecto va enfocado a jóvenes estudiantes de 6 carreras de la UNAM. ¿Por qué las 6 carreras de la UNAM y estando estas carreras en la UNAM? Porque nosotros, cuando diseñamos el proyecto, detectamos que había muchos egresados de ciertas facultades que no conseguían trabajo, ¿no? Que estaban desempleados. Entonces escogimos 6 carreras que son Pedagogía, Ciencias de la Tierra, Ciencias Políticas, Sociología, la Escuela Nacional de Trabajo Social y Economía. Trabajo Social es una de las carreras que escogimos porque es la única que tiene el tema del cooperativismo. En Economía existía, pero desapareció, entonces queremos fortalecer el tema del cooperativismo en jóvenes porque vemos que los jóvenes tenemos ingenio, tenemos esa iniciativa, podemos emprender aunque existan miedos o obstáculos, pero es necesario que haya asesoría, capacitación y acompañamiento respecto a temas para emprender un negocio. Como se le vea, el impulso al empleo de jóvenes es crucial, porque la falta de empleo es muy grave para ellos, para nosotros, para todo el país. Por eso el gobierno tiene una política pública al respecto. Un ejemplo de lo que se hace en esta dirección son las acciones que realiza el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE. Las principales funciones es atender a los jóvenes que vengan y que ya están en edad laboral entre los 16 y los 29 años, y nosotros es acercarles las opciones que puedan tener. Tenemos un trabajo y una vinculación muy fuerte con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en las cuales de las diferentes estrategias que traemos tanto aquí en el instituto como a nivel nacional por medio del Sistema Nacional del Empleo que hay en cada uno de los estados. Sí, mira, nosotros estamos buscando y haciendo alianza con las diversas empresas a través de nuestras juntas de intercambio, en las cuales nosotros estamos viendo ya cuáles son las necesidades de los jóvenes. Y por ejemplo, los jóvenes estudiantes requieren trabajos de medios tiempos, trabajos de verano o de tiempo de diciembre, ¿no? De vacaciones. También jóvenes que puedan estar alternando su escuela con su trabajo. Entonces, esas son las vacantes que nosotros vamos buscando y vamos haciendo la concertación con las empresas para que nos brinden ese tipo de ofertas. Porque en esta bolsa de trabajo lo que hacemos es darle acompañamiento personalizado al joven desde que inicia su búsqueda de empleo por primera vez hasta que está en el empleo. Todo este acompañamiento se les da a los primeros buscadores, a los jóvenes que ya tienen experiencia,
Nosotros tenemos mucho vínculo con las empresas, tenemos muchos grupos de intercambio a los cuales vamos intercambiando, ellos las vacantes, nosotros los candidatos. Hacemos un boletín de candidatos mensualmente en donde gira por muchos lugares de empresas, igualmente por el internet también nosotros vamos viendo las vacantes que van ofreciendo a los jóvenes y vamos haciendo el vínculo. Tenemos una gran alianza con Campus Party, que es una de las estrategias que tiene la iniciativa privada para el desarrollo de cuestiones de TICs. Asimismo, en varias de nuestras convocatorias, como la de Emprendedores Juveniles, como la de Projuventudes, vemos para que los jóvenes desarrollen cosas en el esquema para las tecnologías de la información y con esto facilitar más la búsqueda y la integración de los jóvenes hacia el ámbito laboral. Pensar en el destino de la mayoría de los jóvenes mexicanos que crecen en medio de la descomposición social que padecemos es un pesar alarmante. Más allá del lugar común, México no tiene futuro sin los jóvenes. Ante la prolongada crisis de violencia, inseguridad y ausencia de justicia que tenemos, junto a la inestabilidad económica y el enorme déficit de empleos, la gente joven está en una situación sumamente vulnerable. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, menciona una serie de desventajas que tiene el sector juvenil al entrar por primera vez al mercado laboral. La edad y su inexperiencia, el género, con mayor desventaja para las mujeres jóvenes, el nivel de educación y competencias, el origen étnico y el tener alguna discapacidad, entre otras. Comenzar a trabajar, entonces, puede ser un verdadero conflicto. Yo diría que el mayor problema que enfrentan los jóvenes tiene que ver con este asunto de la incorporación, de la primera ocupación, diría yo, que es una ocupación que no se da de una vez, sino que es un proceso. Y este proceso no hay políticas públicas que lo protejan, que lo desarrollen, que lo encaucen. Y entonces tenemos jóvenes que entran a empleos que no les dan nada, que no les significan nada, y que desarrollan actividades muy repetitivas, que tienen bajos ingresos, y entonces el mercado de trabajo, que debería de ser, digamos, un culmen para el desarrollo de la persona, se vuelve precisamente una carga para muchos de estos jóvenes. Todavía hace 30, 40 años teníamos trayectorias, digamos, que tenían un patrón muy lineal, si se quiere, ¿no? O sea, se esperaba que obviamente salías de la familia hacia la escuela, de la escuela terminabas independientemente del nivel que llegaras, y salieras al mercado de trabajo y una vez en el mercado de trabajo que tenías tu primer empleo, pues después venía el segundo, el tercero y digamos te incorporabas a la fuerza laboral. Lo que ahora vemos en este asunto de las trayectorias juveniles es que las trayectorias cada vez son menos lineales. En algunos casos son muy, digamos, indefinidas, de tal manera que en algunas ocasiones estas trayectorias se vuelven circulares, ¿no? Jóvenes que salen de la escuela por necesidad de trabajar, trabajan, ven que la escolaridad no les es suficiente para seguir ascendiendo en el trabajo, regresan a la escuela, están en la escuela, buscan un mejor empleo y no lo encuentran, y entonces se vuelven estas trayectorias circulares, algún experto lo llama de yoyo, ¿no? Que van y vienen y no llegan a ningún lugar. En otras son trayectorias que obviamente son muy precarias. Yo lo que siempre he hecho es como una especie de constelación, ¿no? Donde vas a lo que tienes cerca. Entonces
Bueno, si conoces el mercado informal en un tianguis, pues siempre vas a buscar cosas alrededor de esa actividad, ¿no? Y no piensas que tienes otra opción distinta a esa. Y entonces esto hace que las trayectorias no tengan un desarrollo adecuado de crecimiento permanente, sino se vuelven, en algún momento se detienen y generan mucha frustración en los jóvenes. ¿Cómo asumimos que la vida está muy vinculada al trabajo, no al empleo, al trabajo? Cuando uno hace un trabajo que le gusta, donde siente uno que se desarrolla, donde aplica uno los conocimientos, el trabajo va más allá de los tiempos de cumplir unas horas. Y entonces, el acento en estas rigideces de los horarios no entiende que hay un desarrollo vital. Y eso deberíamos de centrarnos en una nueva forma de educar para el trabajo, y que tiene que ver con el desarrollo de las propias habilidades. El otro es que también sea un trabajo socialmente útil y útil para la persona que lo desempeña, que tenga jornadas laborales que le permitan el esparcimiento. Para mí todas esas condiciones tienen que ver con un trabajo digno, que los trabajadores se puedan expresar libremente, que no se atente contra su dignidad, y eso nos remite directamente al terreno de los derechos humanos. En el caso mexicano, las autoridades han descuidado por completo esta asignatura. Me parece esencial que se recupere la noción, en primer lugar, de que todos los mexicanos requieren de un trabajo. Esa sería una cuestión fundamental, que tratemos de legalizar o de formalizar a todos los sectores que no reconocemos como trabajo, como es el trabajo doméstico, como es el trabajo informal. Esos tendrían que estar haciendo las autoridades. Y en segundo lugar, vigilar que se cumplan las normas establecidas aún en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se cumplan las normas que se establecieron. No tenemos una instancia capaz de inspeccionar ese trabajo, y me parece que ahí en esa materia hace falta mucha legislación, que se supervise realmente a los contratantes y a las condiciones en las que desempeñan los trabajos, y sobre todo que se privilegie la estabilidad de los trabajadores. No podemos generar trabajadores más productivos si no tenemos la garantía de estabilidad o la garantía de remuneraciones adecuadas de acuerdo al nivel de vida. Eso es lo que tendría que estarse legislando en las cámaras, esas son las iniciativas que se tendrían que estar proponiendo, esa es la discusión que tendríamos que estar dando los académicos, cuáles son los elementos, cuáles son las características que se requieren en los distintos sectores que componen la economía y en los distintos sectores del mercado laboral. Con esta perspectiva, estamos como enredados en un círculo vicioso. Mientras menos jóvenes tengan un trabajo honrado y productivo y la legislación laboral no respete sus derechos efectivamente, menor será el crecimiento económico y social. Y mientras menor sea el crecimiento del mercado de trabajo, habrá menos oportunidades que permitan a los jóvenes encontrar un trabajo digno. ¿Qué hacer? ¿Qué podríamos y debemos hacer en este laberinto del trabajo en México, en el que tantos, muchísimos jóvenes, naufragan o se pierden, fracasan, se malogran en el desencanto, en la incertidumbre o en el desacierto? El gran problema es cómo nos organizamos para hacer que esas personas que tienen esas habilidades las desarrollan y les permita seguir desarrollando nuevas habilidades y conocimientos. Y en ese sentido me parece que tanto el sector productivo como los gobiernos y la academia están obligados a repensar este futuro, cómo nos ha modificado los espacios laborales y cómo no ha modificado otros, ¿no? Ahí tenemos una gran disparidad. Me parece que la mejor forma de insertar a estos jóvenes es abrir espacios de innovación, que los chicos que están acostumbrados ya desde los primeros años de la educación básica a interactuar con este tipo de tecnologías, les permitan llevarlo a la vida cotidiana, y llevándolo a la vida cotidiana eso les va a permitir una mejor inserción en el terreno laboral. Creo que lo principal va más allá también de los jóvenes, y es que se creen más puestos de trabajo. Si uno de los problemas principales es el desempleo,
no hay otra, ¿sí? Ya sea, no necesariamente desde las empresas, puede ser desde los mismos jóvenes, trabajo por cuenta propia, trabajo de manera cooperativa, pero sí se necesitan más puestos de trabajo. Y no solo en cantidad, sino también en calidad. Sí insistiría en eso, de que los puestos no podrían seguir siendo con bajos salarios, sin estabilidad, sin posibilidad de agremiación. Por otro lado, y eso creo que sería como una medida más específica y que impactaría no solo en el trabajo de los jóvenes, sino en todo el resto de los empleos, es que se aumentara el salario mínimo. Necesitamos un salario mínimo más alto de manera tal que tire hacia arriba todas las escalas salariales y las negociaciones posteriores. Si no, vamos a seguir, por más puestos de trabajo que generemos, seguiremos teniendo trabajos que ni de subsistencia, sinceramente. Pero si no protegemos los espacios laborales, si no vigilamos nuevamente el cumplimiento de los derechos laborales que nosotros como sociedad nos hemos dado, de nada sirve que tengamos nuevas tecnologías, porque lo que encontramos en la actualidad es sectores de punta que tienen condiciones laborales del siglo XIX. ¿No? Entonces me parece que esas cuestiones no las podemos permitir. Son sectores muy adelantados que tienen nula protección laboral para los trabajadores. Diría que es necesario un rol activo por parte del Estado y por parte de los sindicatos para pelear por una mayor protección del trabajo, por mejores condiciones de trabajo para la población económicamente activa en general y para los jóvenes especialmente, que sí sabemos que están en desventaja respecto de los demás.